Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y todas a esta nueva conexión con personas expertas, en este caso para hablar del poder de la inteligencia artificial. Hemos titulado esta conexión de la ciencia ficción a la realidad, el poder de la inteligencia artificial, y tenemos con nosotros a Urbano García. Buenos días, Urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estás, Gemma? Bueno, antes de comenzar con las preguntas y con la conversación, además deciros que el Urbano nos tiene preparado aquí hoy una cosa bastante, una conexión bastante interesante, bastante potente, así que no os vayáis, no perdáis de vista la pantalla sobre todo. Em, Antes de comenzar, voy a empezar a presentaros a Urbano para que lo conozcáis un poco más y luego también voy a dar un poco de contexto a lo que es la conexión y por qué la estamos realizando. Bien, Urbano es extremeño. O sea que nosotros lo primero, lo primero que contamos es extremeño, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es director de Innovación y Digital en Radio Televisión Española. Él es también agente de transformación y cambio, tiene mucha experiencia en el ámbito de la comunicación, ha sido director general de Canal Extremadura, anteriormente director de Radio Televisión Española Extremadura, donde también ha trabajado como informador, como editor, presentador de radio y televisión y periodista deportivo, entre otros roles. O sea, que sabe de comunicación de todos los aspectos y a todos los niveles. También, por otro lado, es embajador de la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura y además de deportistas especialista en comunicación móvil e inteligencia artificial. Es miembro de Kairos Educación, que es una organización internacional para la innovación y la transformación educativa, y se define a sí mismo como humanista, tecnooptimista y aprendiz vitalicio en beta permanente. Me ha encantado. Casi nada, ¿no? Casi nada. El contexto, el por qué hacemos esta conexión con Urbano hoy, es porque la inteligencia artificial pues, se ha convertido en una fuerza impulsora que lo está revolucionando todo, tenemos a todas horas. ¿Qué supone exactamente para nuestras vidas? ¿No? Porque, bueno, sabemos que la inteligencia artificial ofrece un nivel de eficiencia y automatización que no tiene precedente. Tareas que antes requerían mucho tiempo y esfuerzo humano ahora se realizan de manera mucho más rápida y precisa por estas máquinas inteligentes, y mejora la inteligencia artificial también la toma de decisiones, porque es capaz de analizar y de procesar grandes volúmenes de datos y de identificar patrones para predecir resultados. Con ello se optimizan recursos, se diagnostican enfermedades de manera más precisa, se permite la conducción autónoma o conversar, por ejemplo, usando cada vez más los conocemos, los chatbots, que son asistentes como Alexa o Siri, que responden a muchas de nuestras preguntas. Y ahora además tenemos la inteligencia artificial generativa, con la que podemos generar contenido original en segundos, texto, imágenes, voz, presentaciones, vídeo, otros contenidos que son sintéticos y que solamente con dar una orden pues los tenemos. Hay mucho ruido alrededor, tenemos mucha información para asimilar y muchas cuestiones que nos estamos planteando, y por ello hemos invitado a Urbano a esta conexión con el que queremos hablar pues para que nos aclare, para que nos enfoque, para que podamos entender qué esperar y para distinguir realmente el impacto que tiene y lo que sigue siendo ciencia ficción todavía, porque bueno, no sabemos a dónde nos deparará este mundo. Entonces, bueno, comentaros antes de empezar también que tenemos el chat habilitado para que cualquier persona pueda ir lanzando preguntas. Nosotros las iremos leyendo y se las iremos haciendo también a Urbano a medida que vayamos avanzando en la conversación. Así que yo, sin más, me lanzo a hacerte la primera pregunta, Urbano, y ya pues nos vas comentando tus opiniones. Bien, la primera pregunta tiene que ver con una frase textual que voy a leer que dice así: mitigar el riesgo de la extinción de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial junto a otros riesgos y escala social como las pandemias y la guerra nuclear. Eso es una frase que más de 300 ejecutivos y desarrolladores de empresas vinculadas a la inteligencia artificial firmaron como manifiesto a finales de mayo, declarando que esta tecnología representa un peligro de extinción para la humanidad. ¿Por qué estos titulares tan apocalípticos y qué hay de realidad en ello? Bueno, Gemma, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que me hacía mucha ilusión estar con todos vosotros y todas vosotras. Bueno, aunque hayáis escuchado eso del currículum, casi todos me conoceréis por Urbano de la Tele, el que durante muchos años estuve presentando el informativo territorial de Televisión Española, ¿no? Pues saludo a toda esa gente que está apareciendo por ahí. Pues está el amigo Juan Carrillo, saludo a la gente de Jerez de los Caballeros, de Salud Mental de Zafra, etcétera. Y saludo muy especial para la gente del norte de Extremadura. Yo soy de Plasencia, pero bueno, la gente de Jarandilla
El Osar, que es el sitio donde yo suelo veranear, pues también les mando un saludo muy especial. Bueno, pues sí es que es verdad que a esos 300 ejecutivos además se sumaron otros 700 entre investigadores, empresarios e intelectuales, pero esto en algún caso es como poner el zorro al cuidado del gallinero, es decir, algunos de los creadores de la inteligencia artificial y al día siguiente ya estaban generando otra inteligencia artificial. Por lo tanto, bueno, lo que parece, según esa carta, es que los propios impulsores de la inteligencia artificial no saben muy bien cómo detener ese meteorito que ellos mismos han generado, ¿no? La verdad es que los propios reguladores, y no digamos ya nosotros que somos los ciudadanos de a pie, vamos siempre por detrás de los avances tecnológicos, siempre hay algo que se va anticipando. Y además somos mucho de esto de prohibir una vez que hemos creado algo, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué nos encontramos? Pues ya tenemos unos riesgos evidentes, ¿no? Que están aquí, la violación de la privacidad, las noticias falsas, las dificultades para distinguir la verdad de la mentira, distinguir lo que es verosímil de lo que es veraz, que incluso para los que somos profesionales de la información cada vez se va haciendo más complicado y utilizamos la inteligencia artificial. Hay quienes la utilizan para hacer noticias falsas y quienes la utilizan para verificar si una noticia es verdadera o es falsa. Y además tenemos que la competencia entre las empresas hace que cuando menos se producen algunos avances que son verdaderamente poco cautelosos. Y lejana en el tiempo está esa posibilidad que anuncian ahí y que habréis seguro leído ya en la prensa, etcétera, etcétera, de que se va a extinguir la raza humana a manos de una máquina superinteligente. Bueno, de momento eso, respondiendo al título de este encuentro, sí que está en el terreno de la ciencia ficción. Y la pregunta es si hay que frenar un poco o hay que pausar estos modelos de lenguaje como se pide en esa carta, ¿no? Yo creo que quizás sí, pero más que nada por recuperar la sensación de control. Es decir, no se trata de que vayamos en un vehículo en el que la inteligencia artificial sea el piloto y el hombre sea el copiloto, sino justo al revés, que nosotros tengamos ese control. Entonces, yo creo que siempre que ha habido tecnología, al ser humano en líneas generales le ha ido bien. Bueno, si exceptuamos la tecnología militar, lógicamente. Y a corto plazo parece que hay muchos problemas, pero a la larga hay una sociedad bastante mejor. Entonces, yo, gracias a la inteligencia artificial, lo que pienso es en una, vamos a llamarle humanidad aumentada, potenciada. Es decir, yo creo en la unión entre el hombre o mujer y la máquina para hacernos todavía mejores, para incrementar nuestras habilidades, nuestra capacidad profesional y personal. Y yo creo que la inteligencia artificial en ese sentido nos puede ayudar muchísimo a multiplicar lo que es nuestra propuesta de valor, lo que aportemos a la sociedad. Mirad, todos y todas, nos guste o no, las máquinas y los hombres y las mujeres estamos llamados a entendernos. Es decir, que el hombre y la tecnología son un binomio que está ya absolutamente interconectado y que es interdependiente y además hará que quien tenga unas competencias o habilidades sociales y de relación destaque sobre aquellos que solo se preocupen de sus competencias técnicas o digitales. Es decir, la tecnología, Gemma y compañeros, se va a desarrollar a gran velocidad. Lo más inteligente que es, pues situarla como nuestra aliada, es decir, en ningún caso considerarla como enemiga, porque no lo es, porque en todos los casos somos nosotros los que creamos esa aplicación, que casi siempre será beneficiosa, pero en otros casos, pues interesada, poco reflexionada, incluso un uso malicioso de ella, ¿no? Entonces, es un tópico, pero la unión hace la fuerza, es decir, la inteligencia artificial es una creación humana. Y como toda tecnología no es buena o mala en sí misma, es el uso el que la hace buena o mala. Vamos a pensar un momento los que estamos aquí. Seguro que todos tenemos un martillo en casa. Cuando pensamos en el uso del martillo, siempre se nos viene a la cabeza colgar un cuadro, aprovecharlo, pero ese mismo martillo puede ser utilizado por un vecino para abrirle la cabeza a un conocido y desgraciadamente incluso a su propia pareja. Es decir, ¿por eso se prohíbe el martillo? No. Pues algo parecido, con las lógicas salvedades y las lógicas distancias, ocurre, Gemma, con la inteligencia artificial. Desde luego, el ponerle un punto positivo ahora mismo en toda la vorágine informativa que tenemos, a mí me parece lo más acertado también porque muchas veces se pierde el rumbo bueno, realmente para lo que nos va a beneficiar, ¿no? Ahora es solamente todo, pues parece que estamos aquí a las puertas de Skynet y de todas estas ciencias ficciones, como decías tú, que, bueno, por ahora eso todavía está en ese campo. Ya que nos hablan a diario de la inteligencia artificial y de sus posibilidades, nosotros queremos que nos cuentes algunos de los avances más emocionantes de inteligencia artificial que tú crees que van a impactar en nuestra sociedad, tanto ahora como bueno, en un futuro cercano, porque sabemos que esto va muy rápido. ¿Y qué posibilidades de uso futuro le ves? Pues la verdad es que tenemos un buen mareo ahora, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Por todos los medios de comunicación. Parece que todo ahora es inteligencia artificial. Bueno, pues sí,
va a impactar, de hecho ya lo está haciendo en nuestras vidas y de un modo significativo. Lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, ¿eh? Es decir, no solo en ámbitos de mi profesión, como puedan ser la imagen, el diseño, el vídeo, el audio, el lenguaje, sino en cada aspecto, el mundo jurídico, las finanzas. Hay quien ha llegado a decir que la inteligencia artificial lo que ha hecho ha sido que ha hackeado el sistema operativo de la civilización humana, ¿no? Y lo que hay que preguntarse como usuarios y ciudadanos es si vamos a ser de los que se quejan permanentemente o vamos a ser de los que juegan con sus posibilidades. Es decir, podemos ponernos en esa postura de estar constantemente preguntando si la inteligencia artificial es buena, si es mala, y no meternos en el uso de la misma. Bueno, todos sabéis más o menos lo que es la inteligencia artificial. Pues sabéis que hace sistemas y programas que son capaces de realizar tareas que tradicionalmente requerirían de la inteligencia humana para llevarse a cabo. Es decir, la inteligencia artificial lo que busca es replicar nuestro comportamiento y las habilidades humanas, como son el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, y lo hace utilizando algoritmos, modelos matemáticos, técnicas de razonamiento de datos. Entonces, las posibilidades apuntan a muchos campos, sin duda, como pueden ser la medicina, la seguridad, la educación, la comunicación, la automoción. ¿En qué se basa la inteligencia artificial? Bueno, pues se basa en la idea de que las máquinas pueden aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones, realizar tareas de manera autónoma, y para lograr eso se utilizan técnicas de aprendizaje automático y análisis de datos para entrenar a los sistemas informáticos para que reconozcan patrones y relaciones entre esos datos. Yo trabajo en un mundo que es la creación de contenidos, y en este ámbito los avances son exponenciales, son bestiales, están suponiendo un gran cambio en los flujos de trabajo, en los roles profesionales, pero también utilizo herramientas que me sirven para optimizar mi tiempo, para tomar decisiones, para identificar patrones en un volumen de datos. Tú me has preguntado, Gemma, por algún avance que pueda resultar emocionante, ¿verdad? Sí, algo que para ti resulte emocionante, eso es. Bueno, pues yo voy a utilizar un ejemplo. Mirad, yo hoy justo 15 días que fui abuelo por primera vez. Enhorabuena. Y muchas gracias. Y coincide que este año hace ya 30 años del fallecimiento de mi padre. Bueno, pues yo pensé en la idea de clonar la voz de mi padre, ya que disponía de una entrevista que un día le hicieron en una emisora de radio. Tenía esa entrevista en una cinta de cassette. Cloné la voz de mi padre y yo escribí un mensaje de saludo a su bisnieta, a la que desgraciadamente no va a conocer. Entonces, os voy a enseñar el mensaje, que por cierto, la mayoría de la familia todavía no lo ha visto. Por lo tanto, me voy a poner... Primicia Sí, aquí hoy. esto es primicia. Me voy a poner aquí en compartir pantalla con sonido, y enseguida Gemma me dice si se ve. Vamos con ella. Sí, estamos escuchando. Ese que sale ahora era mi padre, que murió muy joven, como veis. No estamos viendo vídeo, estamos solamente escuchando sonido urbano. Pues un momentito. Voy a tratar de pararlo. Que este es uno de los días más felices de vuestras vidas. ¿No veis el vídeo? Ahora sí. Que ya casi no recordaríais, os traigo varios mensajes, no solo míos, también de Antonio y Felisa. María, traer a alguien al mundo es lo más grande que te puede pasar. Abdón, cuida mucho a esa niña, que llega a un mundo complicado. Jara, ya tienes una sobrina con la que aplicar todas tus ideas sobre la educación. Y tú, Chloe, bienvenida. Te has portado muy bien estos 9 meses. Espero que sigas así. Para los abuelos Urbano y María Ángeles, recoged la baba, que ya os cuelga. Para los tíos y primos, espero que esta nueva incorporación a la familia se note en vuestras ya famosas fiestas. Y para la bisabuela Marga, un beso muy grande para que disfrutes mucho de tu nuevo cargo. Desde aquí os seguimos cuidando y queriendo. No lo olvidéis. Bueno, supongo que esto es emocionante, ¿no? La posibilidad de revivir a una persona que falleció hace 30 años, con el añadido de que los 3 últimos años de la vida de mi padre fueron sin voz, porque lo que tuvo fue un cáncer de laringe y hubo que retirarle las cuerdas vocales. Entonces, pues esto es un uso, digamos, en positivo. Pero claro, puede haber un uso en negativo de esta misma tecnología, ¿verdad? Y vamos a verlo de una manera. También me puedes indicar, Gemma, por favor, en cuanto vaya a compartir la pantalla. Vamos a ver.
La compartimos con su propio sonido. Bien. ¿Estás viendo la pantalla, Gemma? Sí. Bueno, yo lo que tengo delante de mí es una herramienta que se llama Eleven Labs. No os preocupéis por los nombres que luego yo los voy a pasar. Lo que he hecho ha sido clonar mi propia voz. Para ello, durante 8 minutos le he leído a la máquina y finalmente la máquina se ha hecho con mi voz. Y a partir de ahí yo puedo escribir cualquier texto y ella lo va a reproducir en mi voz. En concreto, el texto que he escrito lo tenéis ahí, pero lo vais a escuchar ahora. Esto sería una fake news, sería una noticia falsa, porque yo jamás habré dicho esto. Pero piensa que mi voz puede ser fácilmente clonada, porque hay muchos vídeos míos, por ejemplo, en YouTube, cuando era presentador de televisión española. Totalmente. Alguien puede coger ese vídeo y clonar. Entonces yo lo que cojo a partir de ahí y genero esa voz, la estoy generando ahora, inmediatamente se me produce y la llevo. Una vez que ha sido generada, la voy a llevar a otro programa que se llama Studio DID. Lo tenéis ahí, podéis ver la pantalla con un señor que aparece. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es utilizar mi propia imagen, ahí es una fotografía con ese fondo de pantalla, y lo que voy a hacer directamente, a la derecha veis que puedo poner diversos idiomas, veis que tengo ahí en inglés, en español de distintos sitios, pero también le puedo subir un vídeo, una voz, perdón, que haya sido previamente grabada, que es precisamente con la que nosotros nos hemos hecho. Entonces, hago la subida aquí y voy a generar un vídeo, de tal manera que enseguida vais a ver el resultado. Partimos de una fotografía mía fija, que es esa con el fondo verde, y partimos de ese sonido. Pues vamos a generar, por lo tanto, a partir de ahí generamos el vídeo. Yo ordeno la generación del vídeo y bueno, por anticiparlo un poco, yo ya lo había hecho con anterioridad y el vídeo sería este. Confírmame si te llega el sonido, porfa. Un momentito. Esta mañana he mantenido un encuentro con los nuevos centros del conocimiento de Extremadura. La verdad es que el tema que hemos abordado, la inteligencia artificial, no está de moda y los participantes tampoco han mostrado el mínimo interés. Falso, claro. Paralelamente, en un bar de Mérida se ha podido ver a los líderes de PSOE y Vox tomando un chocolate con churros y llegando a un acuerdo para nombrar a Alejandro Sanz como nuevo presidente de la comunidad. Bueno, ya tenemos el fake hecho, ¿de acuerdo? Vamos a coger ese fake, ya habéis visto que soy yo, que se me mueven los labios, y ahora lo voy a llevar, confírmame también que se ve aquí esta pantalla que tenemos ahí, no sé si la veréis, un momentito, voy a dejar de compartir esta y nos vamos a ir a otra que es la pantalla de VMix, aquí. Bueno, ¿ves esa pantalla con 2 pantallas partidas a la izquierda y a la derecha? Bien, ¿veis el logo del nuevo centro del conocimiento, correcto? Bien. Bueno, pues ahora me voy a incrustar en eso que es un set virtual y con ese personaje que me acabo de crear voy a observar la pantalla de la derecha. Paralelamente, en un bar de Mérida se ha podido ver a los líderes de PSOE y Vox tomando un chocolate con churros y llegando a un acuerdo para nombrar a Alejandro Sanz como nuevo presidente de la comunidad. Vamos a repetir desde el principio el mensaje, que lo tenéis ahí. Esta mañana he mantenido un encuentro con los nuevos centros del conocimiento de Extremadura. Y lo manejo como si fuera un set virtual. La verdad es que el tema que hemos abordado, la inteligencia artificial, no está de moda y los participantes tampoco han mostrado el mínimo interés. Paralelamente, en un bar de Mérida se ha podido ver a los líderes de PSOE y Vox tomando un chocolate con churros y llegando a un acuerdo para nombrar a Alejandro Sanz como nuevo presidente de la comunidad. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se queda el cuerpo? Es un fake total. Es decir, pues imagínate. Acabamos de construir una noticia falsa en menos de un minuto. Y ¿verdad? con herramientas al alcance de todos. Y con herramientas que pueden utilizar todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo algunas de las herramientas. Ya digo, de estas no os preocupéis mucho de algunas porque os las voy a hacer llegar, pero sí que vamos a seguir compartiendo. Un momentito. Compartimos aquí, por ejemplo. Mirad, esta herramienta se llama Rask, R-A-S-K. Y lo que facilita es que yo le entrego un vídeo grabado por mí en cualquier idioma y le pido que me lo devuelva en otro idioma distinto, con mi misma voz. Yo he hecho la prueba y he hecho que Rask convirtiera ese mismo texto que estamos utilizando como ejemplo aquí, que lo convierta en mi voz, vamos a verlo, en árabe. Un momentito. ¿Lo veis? Un momentito. Estamos escuchándolo, pero no se ve el vídeo. Vale, bien. Bueno, pues esa es la traducción. Esa es la traducción árabe. Y hecho con mi mismo avatar, con el que he participado en el anterior ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a seguir compartiendo.
para que veáis otras herramientas de las que vuelvo a insistir que vais a tener luego porque os las vamos a ir pasando. Pero bueno, os hablo de las que son un poquito más, más comunes. Un momentito. Vamos a salir de aquí. ¿Tenéis de nuevo la imagen? Estamos viendo como la carpeta de los archivos que tienes. Vale, veis de fondo. Vale, Sí. un momentito. Nos vamos a compartir de nuevo la pantalla. Un momento. Dime si vuelves a ver la de localiza vídeos rápido, Sí. divertido por inteligencia artificial. Muy bien. Vale, cuando queréis localizar una herramienta de inteligencia artificial, podéis iros a esta página. Se llama Toolify. Y sencillamente se trata de introducir para qué queréis la inteligencia artificial. Y además está en español, con lo cual nos viene muy bien a todos, ¿verdad? Y podemos utilizarla. Y veis que aquí yo, por ejemplo, quiero decirle que quiero utilizarla para vídeo. Y a continuación le doy a entrar, le doy a localizar, le doy a buscar y me aparecen todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Y además está muy bien porque te explican si son gratuitas, si son de pago, si son freemium. Ojo, porque casi todas estas herramientas que os estoy enseñando nos ponen el caramelo en la boca para luego sacarnos el dinero, lógicamente. Entonces hay algunas que te permiten hacer alguna prueba inicial y luego tienen una suscripción. Por eso es importante hacer como intento hacer yo, que no me da la vida, por supuesto, porque pensad que salen una media de 200 herramientas de inteligencia artificial a la semana, pero que en el mes de mayo se rompieron todas las estadísticas y salieron nada menos que 5.000 herramientas de inteligencia artificial. Entonces, aquí en Toolify ponéis para qué queréis utilizar esa herramienta y es una forma de cribar, una forma muy interesante de hacerlo así. Esta es la herramienta que os decía antes, NVIDIA Broadcast. NVIDIA Broadcast es la que yo estoy utilizando aquí para veros a vosotros y para hablar con vosotros. Hace efectos, bueno, esto que conoceréis, de que el fondo te lo difumina. Veis que ahora ya no lo tenemos difuminado. Bien, y ahora tiene un efecto muy curioso. Mirad, cuando intervenís en una videoconferencia, en una reunión, en un webinar de este estilo, hay normas básicas. Una, hay que cuidar el sonido. Dos, hay que poner la cámara siempre a la altura de los ojos, no ese plano de cámara papada que sale en casi todas las intervenciones. Y luego hay que mantener el contacto visual en la medida de lo posible con la cámara, no con la pantalla, ¿vale? Sí. Bueno, pues Que ahora vamos cuesta a... trabajo dependiendo de lo que tengas en la Cuesta pantalla, mucho porque lógicamente. evidentemente te gusta a lo mejor estar leyendo algo que aparece en pantalla. Pues bien, esta aplicación que se llama NVIDIA Broadcast me permite mantener permanentemente los ojos aquí, aunque esté mirando a otro lado de la pantalla. Por ejemplo, veis que ahora estoy mirando a la cámara. ¿Sí, Gemma? ¿Ves? Sí. Estoy mirando a la cámara. Si Ahora, dejas de compartir pantalla, Urbano, quizá te veamos más grande muy bien. Voy a intentarlo. y A ver, ¿ahí Ahí, estaría mejor? perfecto, Bueno, sí. perfecto. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo por ahí. El truquito. Entonces, ¿veis? Yo ahora estoy mirando a la cámara y ahora estaría mirando a la pantalla. Bien, pues yo voy a articular aquí un puntito mediante el cual va a parecer que permanentemente estoy mirando a la cámara cuando ahora realmente no estoy mirando a la cámara, sino que estoy mirando más abajo. ¿Cuál es el truco? Pues vais a ver que ahora yo voy a pasar el dedo delante de mi ojo y va a salir un ojo delante de mi dedo. Mirad. Ahí tenéis el ojo. Ahí está, sí. ¿Lo veis? Sí, sí. Ese es un ojo irreal, es un ojo totalmente virtual generado por inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Justo se ve, sí. En este se ve mejor. Ay. En el izquierdo. Se Bueno, ve total. pues ahora lo que voy a hacer, salvo que veáis que se me trabe mucho la vista, lo voy a mantener ahí con ese contacto y vamos a tratar de seguir compartiendo, ¿vale? Para que veáis alguna herramienta más que puede ser interesantes para vosotros. Bueno, vamos aquí a compartir. Mirad. Urbano, mientras Sí. que sigues compartiendo, estoy leyendo, bueno, tengo algunas preguntas para ti que luego te lanzaré, Sí, pero claro. están comentando, y bueno, Dolores, por ejemplo, comenta desde Torremilla, Sí. por aquí les está dando un poco de miedito. Sí, bueno, es normal, sí. Bueno, ahora entraremos con los miedos, ¿vale? Sí. Bueno, mira, cuando tengáis que hacer alguna presentación, tipo diapositivas, etcétera, simplemente con introducir lo que queréis generar, os hace una presentación completa. Hay 3 aplicaciones para ello. Una se llama Tome, otra se llama Dectopus, que es esta que tengo en pantalla, y hay otra que se llama Gamma, ¿vale? E insisto, no tengáis prisa en apuntar las cosas, que yo os las voy a enviar todas. Entonces, simplemente lo que hace Dectopus es eso, es introducirle una temática de qué quieres realizar tú la presentación y ella directamente te la genera. Lo mismo pasa con Tome, ¿vale? La circunstancia es exactamente la misma. Aquí, para no perder demasiado el tiempo, no voy a introducirlo, pero básicamente yo introduciría aquí ahora, es decir, hazme una presentación, por ejemplo, sobre inteligencia artificial y ella me daría 8 diapositivas ya con imagen y con texto. Que tenéis un negocio y no sabéis qué nombre ponerle. Os vais aquí a Namelix y Namelix os va a sugerir. Por ejemplo, yo quiero hacer un medio de comunicación
omnicanal para gente joven. ¿Vale? Igual que me ofrece el nombre, pues también me puede ofrecer el logotipo. Algunos estaréis pensando, o el trabajo de los diseñadores gráficos vuela también. Bueno, pues luego iremos un poquito con eso. Entonces, tenemos ahí el vídeo de comunicación para gente joven y ahora de buenas a primeras aparecen un montón de nombres que nos sugieren para nuestro nuevo medio de comunicación y además en sus casos con sus logos correspondientes. Ahí tenéis. ¿Vale? Pues si no te quieres quebrar mucho la cabeza así de primero. Pues no te quieres quebrar, ya tienes ahí la posibilidad de conseguirlo, ¿de acuerdo? Aquí viene una herramienta que es muy buena para nosotros. A mí me gusta mucho y la utilizo bastante. Se llama TLDV y lo que hace es hacerte un resumen de videoconferencias en la que tú puedes ir anotando puntos claves y ella te hace un resumen y te transcribe la videoconferencia y extrae los momentos que puedan resultar más importantes, ¿vale? Esta herramienta es súper interesante. Habréis oído hablar mucho del ChatGPT. No os preocupéis, vamos a hablar de ChatGPT también, pero junto a ChatGPT está, por ejemplo, Perplexity, que te da no solo información, sino que además te da las fuentes de las que extrae la información, cosa que ChatGPT no te da y de ahí que cometa bastantes errores. Otra herramienta muy interesante es ChatPDF, que te permite hablar, sí, hablar con un PDF, es decir, tú tienes un PDF de 40 folios muy largo y le haces preguntas directamente al PDF y ChatPDF te da las contestaciones. Para todos aquellos que estéis empezando a utilizar Excel, ¿verdad? Las hojas estas de bases de datos, etcétera, etcétera, tenéis ahora una herramienta muy buena que se llama Rose, que es gratuita y que te permite hacer muchísimas cosas. Es decir, sí es cierto que muchas de estas herramientas, Gemma, como están dando todavía sus mejores resultados es en inglés, dándole indicaciones en inglés. Pero también es cierto que muchas ya perfectamente se pueden hacer introduciendo los prompts, que son las indicaciones que se dan haciéndolo en español. Este es el famoso ChatGPT, ¿de acuerdo? Entonces, ¿habéis escuchado hablar de él? Pues nada, es ni más ni menos una máquina con la que podemos Tú tienes hablar. el Pro. Sí, porque claro, al ser formador, pues hombre, Claro. también tengo que manejar. ¿Qué ocurre? Que además este GPT-4 tiene una serie de plugins o una serie de extensiones junto a él. Bueno, vamos a ver, para los que no habéis oído hablar nunca de ChatGPT, pues yo le voy a decir que tengo un encuentro con los nuevos centros del conocimiento de Extremadura. Quiero que te pongas, a ver si lo cogemos un poquito. Lo que nosotros le vamos a situar a dar una indicación, que te pongas en la posición de un experto en inteligencia artificial y expliques los beneficios de la misma. ¿De acuerdo? Esa es la indicación o prompt que yo le he dado. Y ahora ya de buenas a primeras, pues ya me lo va a hacer directamente. Entonces, ideas que puedo considerar, es decir, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial? Pues ya lo estáis viendo. Automatización de tareas repetitivas, análisis de grandes volúmenes de datos, aplicaciones en el campo de la salud, personalización del aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que directamente, fíjate bien que le he dicho, ponte en la posición de un experto en inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero también podría darle la indicación de explícamelo como si se lo fueras a hacer a un niño de 5 años y te da esa explicación. De la misma manera, ahora me puedo poner, colócate en la posición de una persona contraria a la tecnología y manifiesta el peligro de la inteligencia artificial. Para que tengamos las dos partes. Claro, le estás dando un perfil, le estás diciendo un rol. Al final ahí Eso el es. punto clave es que estés en contra, por ejemplo, ¿no? En esta pregunta que le ves, en esta cuestión que le vas a hacer. Puede ponerle en una posición neutra, pero colocándose en esas dos posiciones, la de muy a favor y la de muy en contra, voy a tener los argumentos un poco más generales que me pueden valer un poco para todo, ¿vale? Entonces, ahí ahora me presentan los riesgos. El riesgo del desempleo, del que ahora hablaremos, nos van a quitar el trabajo, la inteligencia artificial, sí, no, qué es lo que ocurre, etcétera, etcétera. La pérdida de privacidad, la falta de transparencia, la utilización de inteligencia artificial en armamento. Es decir, esto es básicamente ChatGPT potenciado con ChatGPT-4. ¿Dónde se puede encontrar? Y esto sí que es importante que lo sepáis, sin necesidad de que tengáis esta suscripción, vamos a llamarle profesional, entre comillas, ¿dónde se puede encontrar a día de hoy los beneficios de ChatGPT-4? Pues se puede encontrar si tenéis el navegador de Microsoft, el Microsoft Edge,
Mirad ahora, se está compartiendo pantalla, ¿verdad? Aparecen ahí unos Sí. robotitos. Arriba del todo a la derecha hay un redondelito con una B de Ujú. Bing. Bueno, pues activando eso, ahí tenéis el acceso también a ChatGPT 4 de manera gratuita, con algunas pequeñas diferencias, pero con casi todo lo que ChatGPT 4 te puede ofrecer. Entonces, seguimos nuestro pequeño recorrido por estas que vamos a llamar un poquito básicas. Bueno, esta me tiene a mí, me tiene de los nervios. Esta sirve para editar vídeos de tal manera que puedo eliminar elementos de un vídeo. Esta se llama Runway. ¿Veis bien, Gemma? Sí. Vale, bueno, pues la tenemos ahí. Entonces, vamos a intentar en algunas de las que nos ofrecen, de las que nos ofrezcan de muestra, el hacer la eliminación de una persona. Vamos a ver si somos capaces de encontrar por aquí. Lo que te permite es quitar elementos de un vídeo. Es decir, yo no sé si a vosotros os ha pasado que alguno de vuestros hijos o hijas de pronto ha dejado de tener la pareja que tenía y os pide que si podéis borrarlo de algún vídeo o de alguna fotografía, que son muy así los chavales, ¿no? Y entonces eso lo hacen. Ahora parece que no tenemos ahí acceso. Bueno, lo que te permite es eso, es eliminar. Pero también te permite añadir elementos, quitar fondos de vídeos y de fotografías. Poner un vídeo en un formato casi de cómic. Y lo que es en la generación de vídeos, esto que a mí me parece absolutamente alucinante es lo siguiente. Fíjate, Gemma, yo le voy a decir que quiero un vídeo de un río entre dos montañas. Ujú. Como decía, se lo En pongo este se lo pones en inglés te lo pongo en porque inglés. es más Exactamente. efectivo, claro. Exactamente. Hay que ir probando un poco. Estamos haciendo el más difícil todavía. Es decir, hemos visto antes la experiencia de pasar de texto a audio y de pasar luego de audio a vídeo. Pero aquí estamos en la experiencia de pasar de texto a vídeo. Fíjate cómo cambia esto en nuestro negocio. Es decir, se pueden hacer películas, se pueden hacer series de dibujos animados, se pueden hacer pequeños vídeos corporativos sin la necesidad de que tú previamente hayas grabado esas imágenes. Entonces, la máquina por ti te sirve una especie de biblioteca de imágenes y genera, en principio ahora, al ser una versión esta así gratuita, apenas generará 4 o 5 segundos, pero recordemos que lo que nosotros le hemos pedido directamente es que nos ofrezca un vídeo, le hemos dado una instrucción muy concreta de un río entre dos montañas, ¿vale? Entonces, vemos que ya lo está acabando de generar y ahí lo tenéis, el vídeo del río entre las dos montañas. Soltamos el vídeo. Y es un vídeo. Estamos muy acostumbrados a ver la generación automática de imágenes, pero es verdad que los ejemplos de vídeo no suelen ser así muy frecuentes, muy habituales y son impactantes, llaman la atención, ¿eh? Porque tienen una calidad, lo que tú comentas. Eso es, sí. Si es una versión gratuita, lógicamente va a tener una calidad bueno, pero si tú ya esas herramientas a nivel profesional las quieres utilizar y las pagas, los resultados que tienes son... Aquí tenemos esta otra que es Flickr, que también se utiliza mucho para el paso de texto a vídeo. Tiene tiene muchísimas posibilidades de texto. Y dentro de las herramientas de OpenAI para el paso de texto a imágenes, bueno, pues hay muchas. Está DALL-E, está Midjourney, etcétera. Y también la inteligencia artificial acaba de incorporarse a programas más conocidos, como pueden ser el caso de Photoshop, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí solo con esto lo que quiero dejar es una pequeña muestra de cuáles son esas aplicaciones que utilizamos. Nos has dado una lección magistral de generación de contenidos digitales. Por ahí algún compañero comentaba que, bueno, que nos podemos limitar a un listado de aplicaciones y aprender a utilizarla. Lo que nunca se va a poder sustituir, Urbano, es la manera que tienes tú de contar las cosas. Porque eso no hay inteligencia artificial ahora mismo que pueda hacerlo. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, lo que quiero decir con esto es que, bueno, esto al final son herramientas que ayudan a potenciar lo que tú comentabas anteriormente, las habilidades que otras personas ya tienen o ya han trabajado, pero hay ciertas cosas que yo creo, bajo mi punto de vista, que son intrínsecamente humanas y que, bueno, que es verdad que puede llegar a parecerse, pero nunca va a ser igual y hay, lógicamente, cosas que no van a ser sustituidas por este tipo de herramientas. Mira, yo tengo un montón de preguntas que no te estoy haciendo, pero creo que va a ser más interesante comentar las que están llegando desde el chat. Mira, compartía María Luisa al principio de la conversación, desde Malpartida de Plasencia, que había una duda y decía, ¿cómo de desarrollada está la inteligencia artificial en países como China, Japón,
etcétera, a ser más restrictivas las autoridades y el desarrollo a nivel de inteligencia artificial, que lo tienen mucho más avanzado. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, voy a intentar ser corto en las respuestas para dar paso a todas las preguntas posibles. Vamos a ver, China lleva trabajando con la inteligencia artificial muchos años. Vamos a distinguir, enlazando con alguna otra pregunta que ya veo por ahí, ¿qué tipos de inteligencia artificial hay? ¿Hay una inteligencia artificial específica o débil? Esta que estamos mostrando, sí, esta es la débil, que puede realizar tareas específicas, resolver problemas concretos, con un nivel de rendimiento superior incluso al de los humanos, ¿no? Esto que hemos visto, ChatGPT, asistente de voz como Siri y tal. Luego viene la inteligencia artificial, vamos a llamarle fuerte, que tiene ya un nivel de inteligencia similar al de los seres humanos, incluida la capacidad de comprender, de aprender y de aplicar conocimientos en muchas tareas. Tranquilos que esta todavía no ha llegado. Pero esta inteligencia artificial general es todavía hipotética, como digo, no se ha logrado hasta la fecha. Y luego habría una superinteligencia artificial, que a esa sí hay que tenerla miedito, que esa es la que se refiere a sistemas de inteligencia artificial con una inteligencia superior a la humana en todas las tareas. Es decir, nosotros somos incapaces de entender ese tipo de inteligencia, del mismo modo que una hormiga no es capaz de entender nuestro tipo de inteligencia. Entonces, esto todavía es un concepto muy especulativo. Pero efectivamente, cuando los chinos saquen la patita del todo con la inteligencia artificial, vamos a ver de lo que es capaz. Porque ahora OpenAI lleva la delantera y Microsoft y Google, que son los grandes de la tecnología, van un poco a trancas. Si veis, Google ha anunciado Google Bard, pero todavía, por ejemplo, no está disponible en España. Sí, porque a nivel europeo nosotros también tenemos unas leyes Sí, o estamos intentando tener unas leyes para la regulación de la inteligencia artificial que nada sí, tienen que ver con las que hay en Estados Unidos y en China. Entonces, bueno, pues nosotros también no tenemos acceso a según qué tipo de herramientas por la protección sí. de datos, que bueno, a mí personalmente también me parece bien que se regule pues, cómo se utilizan los datos para alimentar este Claro. tipo de inteligencias artificiales. Sí. Más preguntas del chat. Decía Juan Francisco Mateo desde Navalmoral que recuerda una conexión sobre transparencia de datos abiertos hace unos años que se hizo con el profesor Alonso Lozano Tello y que entonces ya hablaba de ecosistemas de datos que aún no han llegado. Pregunta, ¿para cuándo estarán listos y disponibles estos datos realmente en España, Extremadura? Dice, por ejemplo, en Estados Unidos podemos ver datos de todas las aerolíneas, Claro. vuelos, aeropuertos, etcétera, con lo que se predicen cancelaciones en vuelos en función de datos del clima, ¿no? Ya, Y sí. bueno, comenta que cuándo tendremos nosotros acceso a estas cosas. Bueno, hacer un poco aquí de la bruja Lola o la bola de cristal es complicado, pero sí que quiero que penséis que esto que ahora nos ofrece ChatGPT, quizá la gente que estamos un poco más metido en la tecnología no lo preveíamos hasta 2030 y de pronto se nos ha presentado a final de 2022. Que la inteligencia artificial, como decía, lleva mucho tiempo evolucionando, que ahora ha eclosionado desde la aparición de ChatGPT. Yo voy a aprovechar, si te parece, Gema, para, además, respondo a alguna de las preguntas que la gente se estará haciendo, porque yo empecé con una base de datos de 600 aplicaciones, que son esas que tenéis ahora en pantalla, ¿vale? Es un Excel con 600 que me sirvió unos amigos iberoamericanos, donde ya se utilizaban para arte, para autoedición, para la generación de avatares, para asistentes de código, para copywriting, para asistencia a clientes, para asistentes de diseño, etcétera, etcétera. Bueno, esta ya digamos que se ha quedado, yo diría que se ha quedado obsoleta, como os digo, pues va todo muy deprisa y ahora me estoy manejando con otro listado mucho más corto, que insisto, lo voy a pasar en cuanto acabemos, donde vais a tener ahí reflejadas, sobre todo en un verde más verde campo, las que yo estoy utilizando ahora y las otras, bueno, pues son muy genéricas, pero también os mandaré algunos prompts, algunas indicaciones, son esas indicaciones que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que nos genere aquello que queramos. Es decir, eso, colócate en la posición de un experto en botánica y dime cómo es el florecimiento alpino cuando hay un gran deshielo. Bueno, pues todo eso os lo voy a mostrar. Entonces, ¿saber cuándo? Pues no lo sé, pero sí es cierto que se va reduciendo el gap, el saldo que hay entre lo que podemos disponer de inteligencia artificial con respecto a unos países y con respecto a otros. Esta globalización lo que nos permite en el lado positivo es que podemos acceder al mismo tiempo que aquellos que son las grandes potencias cuando ellos, lógicamente, liberen esa posibilidad de utilizar. Claro, porque hay mucho desarrollo de este tipo de técnicas que nosotros todavía no conocemos. Ahora han liberado como un paquete, vamos a decir, de inteligencia artificial generativa que, bueno, lo conocemos porque nos dejan conocerlo al final, ¿no? Es un poco la historia. Más preguntas. Manuel desde la Antigua, cuando comentábamos anteriormente el tema de la generación, de la noticia falsa que has hecho tú ahí con las herramientas en un momento, dice, en nuestro trabajo nosotros desde los centros de competencias digitales tenemos acciones formativas para combatir la desinformación, pero
en el caso de Manuel dice que le da la sensación de que es una batalla enorme porque choca con muchos muros distintos a las competencias digitales. Pues yo entiendo que se refiere a los sesgos y a una serie de características psicológicas de las personas. Dice, la inteligencia artificial permitirá realizar contenidos falsos más difíciles de detectar. ¿Debe la ley afrontar esta manera de desinformar y penalizarla sin ambajes? ¿Perjudicará esto a nuestro derecho a la libertad de expresión? Bueno, yo creo que tiene que haber, indudablemente tiene que haber una regulación, porque también, respondiendo por ahí a alguna otra pregunta, llegará un momento en el que las máquinas hablen entre sí sin la intervención humana, porque no olvidemos que a las máquinas las estamos entrenando nosotros. Es decir, es conveniente que esa regulación ética llegue cuanto antes, porque de la misma manera que nos podemos encontrar a personas que utilizan la inteligencia artificial en beneficio del desarrollo y de la evolución, lógicamente va a haber quien la utilice en beneficio de la guerra, en beneficio de la suplantación de personalidad. Pensad que lo que yo he hecho con la clonación de voz podría tener, por ejemplo, el siguiente resultado. Alguien, como he dicho, puede clonar mi voz, que es fácilmente clonable, se puede encontrar en muchos sitios, y podría enviar un mensaje por WhatsApp a mi familia diciendo, yo qué sé, que estoy con otra pareja y que me he ido a California a vivir. O sea, a partir de ahí, ¿qué ocurriría? Pero es que entramos en temas, por ejemplo, de derechos de autor. No sé si recordáis la película Irlandés en la que aparece Robert De Niro, en la que se le ha creado un avatar para que parezca más joven, y ahí la pregunta, por ejemplo, ¿a quién corresponden los derechos de autor? ¿A la productora? ¿Al propio Robert De Niro? ¿A quién corresponden en realidad? Es decir, se abren unos frentes importantes, y yo esto lo enlazaría con decir, bueno, ya hemos visto el uso fraudulento, ¿vale?, de la inteligencia artificial. Clonar la voz de otra persona para desinformar, para suplantar la personalidad. A partir de ahí, ¿qué es lo que se produce? Que era otra cosa, Gemma, de la que queríamos hablar. Pues que evidentemente hay una ampliación de brechas, ¿no? También la inteligencia artificial ahora está en manos privadas, lo que esto puede suponer en cuanto a sesgos y a errores, aunque también hay veces que desde las instituciones públicas muchas veces contribuimos a la confusión, ¿no? Entonces, el sesgo que introduce el algoritmo tampoco juega a favor, se nos está induciendo constantemente a lo que tenemos que pensar, a lo que tenemos que elegir, pero esto nos pasa, por ejemplo, cuando entramos en una plataforma tipo Netflix o tipo Amazon Prime, ya nos hace una recomendación en función de lo que nosotros hemos consumido previamente. Entonces, como decía también, otro de los desafíos tiene que ver con los derechos de autor, tiene que ver con la autoría. Yo acabo de sacar un texto de ChatGPT, si yo utilizara ese texto en uno de mis trabajos, ¿tendría que citar a ChatGPT como fuente? ¿Sí o no? Enlazo con otra pregunta que ya aparece por ahí, que si hay abogados que se ocupan ya de la inteligencia artificial. Pues claro que sí, porque cada vez esa brecha y ese uso fraudulento es mayor y requerimos, por lo tanto, de tener mucha preparación al respecto, sí, claro. De hecho, este tipo de personas especializadas ahora mismo en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial tienen muchísimas más opciones de empleabilidad. Estos abogados, ¿no? Por ejemplo, que otros que estén especializados en otro tipo de cuestiones legales, entiendo. También había otra pregunta que comentaba que si se utilizaba ya la inteligencia artificial para generar vídeos musicales. Sí, claro. Después de todo lo que nos has enseñado aquí, de las herramientas más por supuesto básicas que se utilizan, sí, en los vídeos musicales se están utilizando, bueno, ya común el uso del chroma key, una pantalla verde sobre la que luego se insertan imágenes, ahora ya se hacen con pantallas de LED, etcétera, etcétera. Acabas de abrir, Gemma, un asunto que, si te parece, yo creo que podríamos abordarlo, que es el tema de si la inteligencia artificial puede reemplazar completamente ciertos trabajos o profesiones en el futuro, ¿no? Y cuáles pueden ser los más afectados. Bueno, yo creo que inicialmente no vamos a engañarnos, ¿no? Todos pensamos que el resultado de este cambio, vamos con los que hablaban del miedito hace un rato, ¿eh? Todos pensamos que el resultado de este cambio tiene muchas posibilidades de ser negativo, pero también es verdad que la única forma que tenemos de mitigar el impacto de la inteligencia artificial es no esconder la cabeza como los avestruces y entender que estamos ante una auténtica transformación en nuestra vida, de mucho mayor impacto que la digital, y yo, sin exagerar, hablaría de algo parecido a cuando surgió la luz o cuando apareció Internet. Vamos a ver, de entrada, todo lo que pueda ser digitalizado lo va a ser, especialmente las tareas rutinarias. Pensábamos que la robótica iría más deprisa que esta inteligencia artificial generativa. Resulta que no, que ha sido al revés. Entonces, nos ha sorprendido la evolución, la velocidad con la que se propaga. Y desde una perspectiva algo simple, vamos a clasificar los trabajos en dos grandes grupos. Aquellos que pueden ser digitalizados, que van a ir o desapareciendo o modificándose sustancialmente, y aquellos que aportan un valor al proceso que cada vez van adquiriendo mayor importancia. Y para ellos va a ser necesaria una gran capacitación y otra que sea permanente, aunque sea menos intensa. Ya el hecho de intentar estar al día
yo intento hacerlo, con estas herramientas implica que tienes que dedicar una buena parte de tu jornada. Seguro que habéis escuchado esa frase que dice que muchas de las profesiones que van a desarrollar los niños que hoy están en primaria son profesiones que todavía ni las imaginamos. Vale, es una frase así hecha, muy rotunda y tiene una buena parte de verdad, pero hay que decir que en muchas empresas lo que va a producir es un aumento de la productividad, porque las herramientas de inteligencia artificial van a ayudar a quitar carga pesada, incluso van a favorecer la conciliación. Ojo, también se nos va a exigir ser más productivos utilizando la inteligencia artificial y habrá sitios donde el reto verdadero lo va a ser en el ámbito regulador, en el ámbito sindical, en el ámbito político, y habrá sitios donde, aun siendo más productivos, seguro que va a haber más estrés, más accidentes laborales, porque nos vamos a autoimponer seguir el ritmo de las máquinas. Entonces, en este escenario, ¿qué va a ser determinante? Uno, la predisposición al cambio para adquirir nuevos conocimientos y capacidades. Ya no nos vale con lo que estudiamos hace unos años en nuestras carreras, ni siquiera con lo que estudiamos antes de la pandemia. Todo ha cambiado. Y segundo, hay que identificar cuáles son las nuevas necesidades que generan nuevos puestos de trabajo. Entonces, están apareciendo, Gema y todos y todas, nuevas posibilidades profesionales. En el ámbito de la comunicación, nosotros en Radio Televisión Española hemos hecho un estudio y nos aparecen 45 nuevos perfiles profesionales vinculados directa o indirectamente a la inteligencia artificial. Por ejemplo, necesitamos analistas de datos, editores de igualdad, editores de género, periodistas con visión SEO, gestores de productos, ingenieros de prompts, que son estas indicaciones que acabamos de hacer. Ahora bien, la inteligencia artificial no es magia, aunque lo haya parecido, bueno, por lo que hice con mi padre al comienzo de la exposición, ¿no? Hay un amigo ecuatoriano, que es Cristian Espinosa, que dice que la suma de la productividad humana y de la inteligencia artificial va a funcionar, pero para ello tenemos que aprender varias cosas. Uno, cómo aprovechar la inteligencia artificial. Dos, cómo afinar, dominando el arte de dar la indicación precisa, como hemos hecho antes con ChatGPT, cómo evaluar el trabajo creativo con la inteligencia artificial, cómo verificar los sesgos que tiene la inteligencia artificial. Como resumen, yo os voy a decir lo siguiente, lo que yo pienso, ¿eh? Creo que la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, pero el trabajo nos lo va a quitar otra persona que sepa manejar la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, vamos a verla desde el punto positivo, creemos que es un catalizador del cambio, que lo que va a crear son nuevos puestos de trabajo que son apasionantes y son duraderos. Me he enrollado mucho aquí, pero creo que esta parte es muy importante de cara a aquella gente que se preocupa porque su trabajo puede ser sustituido o de qué perfil profesional tiene que adoptar para conseguir un futuro laboral. No te has enrollado porque al final has respondido también a algunas de las preguntas que había en el chat, porque muchas veces es este miedo, ¿no? La automatización, si nos va a quitar el trabajo, si no nos lo va a quitar. Entonces, esta frase de la inteligencia artificial, que me la estaba apuntando, no nos va a quitar el trabajo, pero sí otra persona que sepa manejarla, me parece clave porque es muy real y es muy factible, porque bueno, tú nos lo has enseñado aquí ahora, ¿no? Con el aprendizaje de unas cuantas herramientas con no demasiadas competencias digitales. Tienes que tener algunas, lógicamente, adquiridas, Sí. pero no es demasiado difícil tener acceso. Hace 4 o 5 años era impensable hacer un deepfake, una falsificación, pero ahora mismo cualquier persona, bueno, y todo lo que conlleva esto, ¿no, Urbano? Porque al final tu imagen, por ejemplo, como personaje público y tu voz está en Internet y tú sí puedes ser, por ejemplo, susceptible de que hagan algún tipo de estafa con tu voz, con tu imagen, que sea cada vez más complicado de identificar, ¿no? Mira, Gemma, hace poco hablando con un especialista y hablando de esto de la clonación de voz, me llegó a sugerir algo, me dijo, Urbano, tienes que registrar tu voz. Tienes que registrar tu voz porque va a ser la única manera que puedas luchar contra el uso fraudulento de la misma, porque va a llegar un momento en el que no vas a saber si eso que están haciendo con tu voz ha sido real, no lo ha sido, etcétera, etcétera. Entonces, hay que enfocarse en esto, hay que enfocarse en el aspecto positivo, pero teniendo en cuenta que siempre puede haber un uso negativo de ello. Entonces tenemos que protegernos. Y mira, esta manera que me sugería el compañero de protegernos, yo creo que está bastante acertada, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos todo esto? Pues lo tenemos que aprovechar para ponernos al día, para innovar. Es decir, como he dicho antes, no podemos pensar, nosotros fuimos formados, Gema, casi todos los que estamos aquí, fuimos formados para una realidad que ya no existe, al menos no existe como existía antes. Y eso nos obliga a que casi, mira, yo en mi caso, empleo casi el 40% de mi tiempo en tratar de estar al día y en formarme. No es formación a lo largo de toda la vida, sino formación a lo largo de todo el día. Y cuando uno tiene la posibilidad de tener un equipo de trabajo y de delegar determinadas decisiones, pues hay que intentar estar al tanto de cómo va esto. ¿Por qué? Porque hay una noticia y es que el mundo se mueve y nosotros tenemos que movernos con él.
Si no nos movemos y si nos quedamos parados, sí que somos carne de trabajos que puedan desaparecer, de sesgos, como alguien me pregunta, pues las personas mayores. Bueno, aquí hemos visto alguna herramienta que no es compleja para la utilización de las personas mayores y que puede reducir otro gap, otra brecha que a mí me preocupa, que va asociada a la digital y a la social, que es la intergeneracional, ¿vale? Es una brecha muy importante. Y la brecha, antes de nada, del acceso a la tecnología, porque no todo el mundo tiene acceso a la Tiene tecnología para acceso, poder claro, hacerlo, ¿no? y lo que comentábamos, ¿no? Pues hay también herramientas que si tú quieres utilizar tienes que pagar y cada vez esto es un poco más general, bueno, pues porque al final esto tiene que tener también su beneficio. Estaba mirando posibles preguntas, porque bueno, yo tengo las mías, pero como decía, me interesa más que la gente que nos está viendo y está con nosotros tenga respuesta a las preguntas que hacen. Y había aquí una de María Luisa, dice, ¿es posible que te puedan hackear tu cuenta si utilizas ChatGPT? Dice que es una duda desde Malpartida de Plasencia. Bueno, vamos a ver, si tú no estás ofreciendo ningún dato, otra cosa que tú seas tampoco precavido o precavida de ofrecer tu dato en un entorno que no sea seguro. Es decir, cada vez abunda más el fraude, y no solo el típico fraude que nos llega a través de los mensajes SMS o de los correos electrónicos, que ya es muy elevado. Es decir, no debéis contestar nunca a esos envíos que pueden resultar sospechosos bajo la más mínima circunstancia, incluso que tengan un error ortográfico, que le falte alguna letra, que le falte algún acento. Esto es una norma básica, ¿verdad? Pero también ser muy precavido si no ofrecer determinados datos. ChatGPT, como todo, tiene un nivel de encriptamiento que supuestamente es seguro. No tenemos, de momento yo no tengo constancia de que eso se haya producido. Pero claro, como hemos dicho antes, la tecnología va muy por delante de los reguladores, pero es que los hackers van incluso por delante de la De tecnología, la ¿no? tecnología. Y nos cogen el Sí, espacio a todos, ¿no? lógicamente María Luisa, yo diría, no hay que ocurrírsele a nadie meter en ChatGPT un prompt, una indicación en la que No, tú pongas unos no. datos que puedan servir, pues, porque al final tú no sabes dónde va esa información. Yo no metería nunca datos personales, ni datos privados, ni números de teléfono, ni cuentas de bancaria, ni ninguna historia de esta, de ninguna manera, ¿no? Ni a ChatGPT ni a ninguna de Exacto. estas herramientas que hay. Sí. Esto ya lo hemos visto. Dice, ¿qué trabajo, Inés, dice desde Bienvenida, pregunta, ¿qué trabajo podrá realizar la inteligencia artificial de forma autónoma? Sin que haya, me entiendo yo que la pregunta es sin Sí. que haya ninguna supervisión humana. Bueno, vamos a ver, en un futuro todavía más, pero no hay que, como yo decía, no hay que confundir, por ejemplo, robótica, ¿no? En la robótica vemos, en fábricas de vehículos, vemos en medicina. Yo creo que aquí hay un campo muy importante que es el campo de la educación. No solo para el uso, sino para las habilidades. Es decir, ¿qué competencias se le van a necesitar a partir de ahora? Mira, yo distingo las competencias técnicas, que son las que recibimos todos en la formación habitual, la competencia digital y competencia de inteligencia artificial, que yo por su importancia la extraigo de esa competencia técnica, y las competencias para mí más importantes a partir de ahora van a ser eso que se llaman las competencias blandas, que son pues, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, la colaboración, y dos, sobre todo, que yo destaco, que son la adaptación y la flexibilidad, adaptación al cambio y flexibilidad, y anticipación al cambio, e interpretación de cuáles son los cambios históricos. Es decir, cuando llega la inteligencia artificial, tener la capacidad para decir, oye, va, esto es una moda o no, esto es un cambio que realmente nos va a modificar. Yo cuando veo la utilización conjunta, por ejemplo, de la inteligencia artificial con el 5G, pues ya veo utilidades, por ejemplo, en automoción, en la conducción, ya sabéis, automatizada, etcétera, etcétera, que inducen a pensar que va a haber muchos campos en los que esto se va a acelerar. Que sí, como decía antes, podemos ejercer de pitonisos, pero es que hay cosas que van a ir muy rápido y otras que irán un poquito más lentas. ¿Por qué? Porque sí, nos hemos asustado todos de pronto cuando se produce esta eclosión y cuando empezamos a ver, pues eso, la utilización de chatbots, por ejemplo, de Rusia durante la guerra de Ucrania, en la que utilizan las redes sociales para inundar de desinformación pues prácticamente a todo el mundo. Entonces, el uso ya se produce, se viene produciendo desde hace mucho. Ahora, ¿habrá campos en los que nos sorprenderá más que en otros? Seguro. Preguntaba Antonio Millán, que me la he dejado así por detrás porque ha habido bastante interacción en el chat, ¿cómo se puede aplicar ventajosamente la inteligencia artificial en el deporte? Es una opción así relacionada con tu perfil, como por ejemplo el gol fantasma. Yo no tengo ni idea de lo que es el gol fantasma. Bueno, sí, el gol fantasma es básicamente un gol en fútbol se produce cuando el balón ha sobrepasado completamente la línea de la portería. Y cuando digo completamente, es completamente. No basta un poquito ni el 99%. Tiene que haberla rebasado por completo.
¿Cómo se ha solventado hasta ahora la duda de cómo se veía si un balón entraba? Bueno, colocábamos la televisión, una cámara precisamente justo en la línea donde está el poste de la portería y donde está esa línea de meta, y comprobamos si el balón ha salido o ha entrado. Pues sí, evidentemente se puede utilizar para eso. Pero yo os voy a decir, por ejemplo, para qué se utiliza la inteligencia artificial para cubrir deportes minoritarios. Por ejemplo, tengo un colega en Dinamarca que ellos, la forma de hacer las crónicas de los partidos de fútbol femenino de segunda o tercera categoría, que de otra manera los medios de comunicación no harían, es con una inteligencia artificial que, atención, toma datos de la información del tiempo meteorológica que va a haber en esa localidad. Consigue el acta del árbitro, donde el árbitro refleja al final del partido todas las incidencias que ha habido. Tiene los WhatsApp de todas las jugadoras. Aquellas que han conseguido un gol, les manda la inteligencia artificial un mensaje para que describan cómo es el gol que han marcado. A su vez, también manda otro mensaje a los WhatsApp de los entrenadores para que den su opinión del partido. Y con todo eso, genera una crónica. Nosotros, Televisión Española, en las recientes elecciones municipales y autonómicas, utilizamos la inteligencia artificial para, a partir de las bases de datos de los resultados electorales, generar primero un texto y luego una crónica en audio de poblaciones menores de 5.000 habitantes. Y lo hemos hecho en más de 1.000 pueblos de toda España. E insisto, crónicas que no se harían en condiciones normales por un medio de comunicación. Y con esto trato de responder a la pregunta de si van a desaparecer algunos trabajos. No, lo que vamos es a llegar a lugares a donde no llegáramos antes. ¿Qué ocurre? Que siempre habrá alguien que utilice la inteligencia artificial como la gran coartada para hacer una reducción, a lo mejor, de puestos de trabajo que querría hacer por otra vía. Indudable. Pero este uso que estás comentando es especialmente útil en zonas, pues por ejemplo, como nosotros en Extremadura, Claro. que estamos muy dispersos, muy despoblados, y muchas veces no sientes que se estén preocupando por ti, ¿no? Por lo menos diciendo, oye, mira, necesito informarme de una cosa local. Y al final, bueno, pues el ejemplo que nos estás comentando es tremendamente útil. Yo no lo conocía. Alguien, Gemma, creo que lo pregunta en el chat también, de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en el ámbito rural, ¿no? Sí. Yo que a pesar de mi nombre urbano soy también muy rural, bueno, pues la verdad es que y me gustan mucho todos los pueblos de Extremadura. La verdad es que me emociono francamente de ver ahí las procedencias de toda la gente que nos está hablando, ¿no? Porque se me vienen los recuerdos de todas las vivencias que estaba ahí. Me preocupa siempre esa información de proximidad. Porque como yo suelo decir en Radio Televisión Española, yo, como sabéis, he desarrollado casi toda mi carrera aquí en Extremadura, pero ahora circunstancialmente estoy en Madrid como director de innovación, y allí hablo mucho de que Radio Televisión Española, la E de española, la vertebración de España, es muy importante y que hay vida más allá de la M30 y de la Diagonal de Barcelona. Entonces, a mí me preocupa mucho que esta inteligencia artificial genere más brechas, pero creo que bien utilizada desde el ámbito rural puede ayudar a reducir ese gap, ese escalón que existe entre el medio rural y el medio urbano. Y puede ser desde el punto de vista de negocio, puede ser desde el punto de vista de salud o desde el punto de vista de la propia comunicación, y para nosotros, hombre, desde el punto de vista del propio turismo, claro. Yo quería hacerte algunas de las preguntas mías también. Nos vamos a quedar sin tiempo ya, pero quería aprovechar un pelín más. Y a ver, quería enfocarme en algún consejo que tú le darías a alguien que se siente abrumado o inseguro, que estamos viéndolo en el chat, de los miedos, las preguntas, tal, frente a todos estos avances tecnológicos y a la inteligencia artificial. ¿Qué consejo le damos? Vale, yo esto de los consejos, mira, los consejos tienen dos cosas que son muy buenas. Una que son gratis y otra que si quieres lo coges y si no lo dejas. Yo, en vez de consejos, doy sugerencias. Vamos a ver, hay una evidencia, ¿verdad? En un mundo que avanza más rápido que nunca, la capacidad, como he dicho, de adaptación nos va a hacer destacar. He insistido antes en las capacidades blandas, he insistido en la inteligencia emocional, en la empatía, el trabajo de equipo, etc. Estamos en un panorama de estímulos informativos que nos llegan por todas partes. Fijaos que a día de hoy hay un 75% de la gente que accede a la información por lo que nosotros llamamos las puertas laterales. Es decir, nos informamos más por las redes sociales, por el WhatsApp que nos manda un vecino, que nos manda un amigo, que acudiendo directamente a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué medidas aconsejadas hay? Contrastar las fuentes, no solo fiarnos de una sola fuente, por más que pueda coincidir con nuestra ideología, con nuestro modo de ver la vida. Verificar la información, y ya hay herramientas de verificación incluidas en inteligencia artificial. Acudir siempre a fuentes fiables y, como he dicho, no conformarse con una única versión de los hechos. Para todo ello hay herramientas no solo de inteligencia artificial. Hemos de tener en cuenta, Gemma, que todavía persiste la libertad de elección y por lo tanto tenemos que ejercerla. Además,
como decías ahí en principio, que yo había puesto esa frase un poco pomposa de ser aprendiz vitalicio en beta permanente, yo creo, como decía antes, que los sitios que nos podamos permitir el lujo tenemos que seguirnos formando. Para mí la formación es importantísima porque cualquiera de estas aplicaciones que yo os he mostrado hoy puede que en menos de 15 días esté obsoleta y haya salido otra que le haya superado. Entonces, esto me obliga a modificar mis ámbitos de aprendizaje. Y creo que estoy en un sitio privilegiado para hablar de esto. ¿Por qué? Porque yo lo que es la formación clásica, la formación vamos a llamarle obligada o forzada, para mí esa formación es la metadona del aprendizaje. Porque yo el aprendizaje lo entiendo como una actitud individual, personal y voluntaria de adquirir conocimientos. Entonces, a mí me gusta más hablar de capacitación. Y como en eso precisamente estáis los nuevos centros del conocimiento, yo aprovecho además para daros la enhorabuena, para decir a la gente que los consejos son eso. Es un camino difícil porque incluso para personas que tenemos el ojo entrenado para identificar lo que es una información fiable de lo que no lo es, incluso para nosotros resulta esto cada vez más difícil. ¿Qué ocurre? Que también la tecnología ha democratizado el acceso a producir contenido. Aquí todo el mundo ya graba con su teléfono móvil, ¿verdad? Graba, pues yo qué sé, un accidente que se ha encontrado, un cumpleaños, una fiesta de tal y una fiesta de cual. Entonces, los periodistas, los comunicadores, dentro de poco vamos a ser casi simplemente los filtradores de todo eso que se produce y los verificadores de que eso que se está gestando y que está produciendo la sociedad es veraz o no lo es. Es un trabajo un poco más oscuro, un poco más feo que el que hacemos ahora, pero sin duda hacia ahí van a ir cambiando las cosas. Al final, todo lo que estás comentando ahora forma parte de la alfabetización mediática y ahora mismo desinformación, alfabetización mediática, inteligencia artificial, va todo unido, va todo de la mano y es muy, muy importante porque, bueno, estamos ante un proceso en el que nos pueden manipular perfectamente las corrientes de opinión y las mentes y las ideas, y por eso lo de la libertad de elección, lo de verificar la información, contrastar fuentes donde quieras, como quieras, tenemos acceso a todo, pues yo creo que es la base. Urbano, no te queremos tampoco robar más tiempo. Antes de despedirnos, sí que queremos que nos cuentes este encuentro internacional de periodismo móvil y cultura que vais a realizar en unos días en Mérida. Pues sí, vamos a hacer un encuentro el día 4 y 5 de julio, que no solo está abierto a periodistas, a comunicadores y a estudiantes de periodismo, ¿verdad? Donde vamos a hablar precisamente de esto, si las máquinas van a sustituir nuestro trabajo como periodistas, vamos a ofrecer formación, entonces yo creo que va a resultar muy, muy interesante. Y yo, si te parece, Gemma, a modo de conclusión, me gustaría ver dos cosas. Una, también a modo un poco de experimento final, no sé si aquí puedo todavía compartir pantalla no y vas a tener problema. Vale, pues aquí tengo que compartir pantalla. Mira, vamos a hacer, todos los que tengáis en este momento el ordenador delante, vais a abrir Google, como veis, y vamos a poner en la búsqueda inteligencia artificial. Vale. Yo lo hago igual contigo también. Vale, a la hora de buscar, no vamos a buscar en todo, sino en imágenes. Antes de pinchar imágenes, yo veis que no he pinchado, me hago una apuesta con vosotros. A que de las 10 primeras imágenes que nos aparezcan, 8 como mínimo aparece el típico robot o el típico dedito humano con la mano del robot. Vamos a hacer la prueba. Ahí tenéis, robotitos por todos lados. ¿Os dais cuenta? Vale. Total. Esto, Gemma, no favorece la narrativa sobre la inteligencia artificial. Estamos presentando la inteligencia artificial como algo ajeno a nosotros, que tiene poder por sí mismo, que va a ejercerlo sobre nosotros y que además tiene conciencia propia. Entonces, cuando narramos la inteligencia artificial, si ya utilizamos esos elementos de enganche, estamos propiciando ese miedo. Y yo, respecto al miedo, y enlazo con los del miedito del principio, ¿te acuerdas, no? Mira, sí. Yo no tengo miedo a que las máquinas piensen como las personas. Lo que tengo miedo es a que las personas piensen como las máquinas. A mí lo que me produce realmente pánico no es estos avances que estamos viendo de los robots. A mí lo que me produce pánico es la parálisis y la mediocridad de las personas cuando nos resistimos a los cambios porque sí, cuando nos oponemos a todo aquello que suponga aceptar que el mundo se mueve. ¿Tenemos miedo? Hombre, claro. Bueno, pues vamos a avanzar con miedo. Si no pasa nada. Eso sí, no tenemos, por ejemplo, que equivocarnos en cosas como esta que acabamos de ver, en la narrativa que utilizamos. Entonces,
que no nos preocupemos tanto del avance de la inteligencia artificial y que lo que tiene que preocuparnos es el retroceso de la inteligencia humana, esa que se nos presupone a nosotros. La tenemos que seguir utilizando. Yo me quedaría también Hombre, con eso, ¿no? a No ver, limitarnos a que, bueno, nos haga, porque es lo que veíamos antes. Tú no puedes hacer el trabajo que haces si no estás tú. Quiero decir, claro. las herramientas que has utilizado son estupendas, pero las ideas para utilizarlas son tuyas. Entonces Es, ahí al final eso es lo que marca la diferencia. Estaba buscando para poner en el chat la ¿eh? información, porque es una imagen y no la puedo pegar, pero lo que decíamos, el 4 y 5 de julio estará Urbano en el Centro Cultural Alcazaba en Mérida, con este encuentro sobre... Van a hablar de todo lo que estamos viendo aquí, de inteligencia artificial generativa, de todo lo que tiene que ver los contenidos audiovisuales. Y ahí os he puesto el correo electrónico por si os queréis inscribir, que es una inscripción gratuita, a donde podéis hacerlo. Y nada, yo me quedo también con la parte y que es importantísima, la he repetido muchas veces, Urbano, formación y aprendizaje a lo largo de la vida, porque esto también es la filosofía del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad de Extremadura. Te agradecemos muchísimo esta conversación primero y luego esta clase magistral sobre el uso real de la inteligencia artificial. Todo lo que nos ha enseñado no es ciencia ficción. Sabemos ¿No? distinguir a partir de ahora qué es lo que es ciencia ficción todavía y qué es lo que se puede utilizar a nivel real. Y te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo y todos estos contenidos que has compartido con nosotros. Bueno, que sepa todo el mundo que muchos me están preguntando. Voy a enviar directamente ahora a tu correo en cuanto terminemos, sobre todo esas dos herramientas, esa hoja Excel, que ya os digo, la hoja Excel, bueno, si queréis entrar y probar, vaya vosotros, son 600, ¿no? Pero esa otra que tengo en un documento Word es un poquito más resumida, sobre todo un poquito más actualizada, y que sepáis eso, que cada día, pues como 20 o 25 ya preseleccionadas, ya cribadas, son las que vamos incorporando de ahí. Entonces, que no tengáis miedo, sobre todo gente que no hayáis tenido a veces acceso a la tecnología, que no hayáis tenido mucha formación. Es cuestión de entrar. Detrás de esa primera curva de aprendizaje, lo que hay es creatividad pura y dura. Y esa la puede tener cualquiera, con independencia de la formación que tenga. Y no se trata de ser más listo que nadie. Se trata de probar, de testar, de equivocarse, de rechazar, de aceptar. Lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Seguir aprendiendo, porque si dejamos de aprender, dejamos de vivir. Y eso sabéis mucho vosotros en los nuevos centros del conocimiento. Así es que el placer ha sido para mí. Muchísimas gracias. Yo me comprometo a todo lo que me envíe Urbano, compartirlo con mis compañeros y mis compañeros en los centros de competencias digitales, a su vez, con todas las personas que estáis allí participando. Gracias a todos y todas por estar aquí y que paséis un buen día. Bueno, adiós.